Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y este es el primer episodio del año 2026, después de la pausa vacacional que bueno, hemos tenido que hacer, ¿no? A la hora de producir este vuestro podcast, por así decirlo. Recordad que el año pasado terminamos con un episodio especial en el que entrevistamos a Blanca Ceña, la CEO de Premium Fiber, y que bueno, ese episodio sigue disponible, por supuesto, ¿no? Pero bueno, este año vamos a empezar, si queréis, con unos episodios en el formato clásico, que es en el que yo os cuento rápidamente, de la manera, yo creo que más breve posible, ¿no? Pues una historia que espero que os interese, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo que venimos haciendo de manera recurrente, que es, bueno, qué información sobre precios, sobre ingresos, es decir, sobre gastos finalmente en telecomunicaciones, qué mensajes nos está mandando el mercado, ¿no? Y si hay algún cambio de tendencia o algo que debamos examinar, bueno, pues con especial interés. Y para eso vamos a aprovechar el pie que nos da que esta semana pasada pues se han publicado los datos definitivos del IPC de diciembre del 25, con lo que de alguna forma pues cerramos el 8, ¿no? En la serie del IPC hay un componente, el componente 8 comunicaciones, que bueno, es el componente que interesa a nuestra industria y que sigue de alguna forma el gasto de los hogares en comunicaciones. Lo primero que os quiero compartir, y es algo de lo que ya hemos hablado desde hace bastante tiempo, no es que hay una absoluta eh, falta de correlación entre cómo evoluciona el índice general de precios al consumo, que bueno, pues desde 2021, pues de manera más o menos acelerada, a veces se ha detenido, a veces no, pues viene subiendo de manera clara frente a cómo se está comportando este componente 8 de ese propio índice, ¿no? Que es el índice de comunicación, ¿no? Que es, para simplificar, esencialmente plan, ¿no? Es decir, no hay una variación sustancial y de hecho si ahora comparamos los niveles de precio frente a los del 2020, pues vemos que estamos esencialmente en las mismas cifras. Es decir, el sector, si tenemos en cuenta el efecto del IPC global, eh, pues se ha devaluado, ¿no? Si miramos ya muy de cerca, si miramos digamos que el comportamiento en estos últimos años, lo primero que nos sugiere el IPC es un comportamiento eh, periódico, un comportamiento estacional que es bastante marcado, ¿no? En el sector, al menos desde el 2023, vemos un claro impulso, una clara subida a principio de año que corresponde a las subidas más o menos automáticas, ¿no? Que anuncian los grandes operadores de telecomunicaciones, bueno, pues de manera rutinaria y que les permiten hacer los contratos de los que disponen, ¿no? Pero luego vemos que con el paso de los meses, cada año, y cada año es muy parecido, esa subida se disipa, ¿no? Y el efecto de la competencia y fundamentalmente el efecto de la campaña de verano vuelta al cole, y esto puede variar, pues absorbe en buena parte, ¿no? el incremento en los precios que se había producido al principio de año, ¿no? En este 2025 ha sido igual, de alguna forma, pues los precios crecieron 5 puntos porcentuales aproximadamente en enero, se mantuvieron y hacia mediados de año, este año en realidad en julio, correspondiendo ya a lo que sería el principio de la campaña de verano, no tanto la vuelta al cola en este caso, pues buena parte de ese incremento pues se diluyó de manera además bastante abrupta y luego pues entre estabilidad y ligeras bajadas hemos cerrado de diciembre a diciembre, es decir, la tasa interanual, pues con un incremento, con una variación de 1,5 puntos porcentuales, aproximadamente la misma cantidad si se expresa en porcentaje, porque el índice está muy cerca de 100 en realidad, ¿no? Entonces,
Bueno, quedaos con esa idea, los precios han subido muy moderadamente, según el IPC este año, e indican, bueno, pues realmente una tendencia de estabilidad. Este efecto, tenedlo en cuenta, lo estamos viendo desde el 2020, ¿no? Que son los datos de IPC que estamos mirando. Si nos remontásemos mucho más allá, pues una década o incluso más, recordaríamos aquella época en la que el sector telco, la industria, era claramente deflacionaria. Es decir, los precios no es que se mantuvieran o que subieran menos que el índice general, sino que se desplomaban a velocidades vertiginosas, ¿no? Conforme se sucedía esa migración imperfecta, que es la clave para entender, digamos, que la industria de las telecomunicaciones a nivel mundial, pero de manera muy particular en Europa, ¿no? Como os decía, esa migración imperfecta de servicios de voz orientados hacia la escasez, con precios por minuto muy altos que de repente comienzan a evaporarse, ¿no? Mientras toda la industria y toda la sociedad migra a servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil, orientados a la abundancia y al crecimiento continuo, ¿no? En algunos mercados como Estados Unidos, esa migración ha supuesto efectivamente un aumento de ingresos. En otros mercados, como prácticamente todos los europeos y buena parte de los de Latinoamérica, esa migración ha supuesto una reducción clara del volumen de ingresos, ¿no? Pero quedaos que en esta parte final, en estos últimos 5 años de los que estamos hablando, y en concreto en este año 25, pues estamos en una época de estabilidad que evidentemente en un entorno inflacionario suponen claramente un descenso del valor relativo. Y esta es la historia que nos cuenta el IPC, que encaja razonablemente, ¿no? Con otras fuentes que podemos consultar, ¿no? Típicamente, un lugar donde podemos mirar, donde de hecho miramos, es la información que nos da el regulador, en este caso la CNMC, acerca de los ingresos por tipo de servicio eh, y su evolución en el tiempo, ¿no? A nosotros nos gusta representarlo esto como el ingreso promedio por cliente y por mes, que es básicamente la división entre los ingresos, en el caso de móvil, de banda ancha móvil y voz móvil, entre el número de clientes de móvil, ¿vale? Quedaos con esta definición, ¿no? En el último año, el total del mercado ha descendido un 4,7% el ingreso promedio. El ingreso por acceso ha bajado un 4,7% y lo ha hecho prácticamente en todos los jugadores, tanto todos los jugadores principales, ¿no? Y luego hay un efecto muy llamativo también, que lo vamos a volver a ver, que es lo que nosotros llamamos mercado dual, recordad. Entonces, prácticamente para cada magnitud que dibujemos vamos a encontrar dos extremos del mercado. En una parte telefónica, en este caso con un ingreso sensiblemente mayor, que rondará los 13 euros al mes. Y en el otro extremo vamos a encontrar al grupo Digi, y recordad que en el caso de móvil estamos hablando de operadores que comparten la infraestructura, que comparten la red. En el caso de Digi, el ingreso ha bajado hasta los 5,24 euros al mes por acceso, son cifras del tercer Q del 25, un descenso de algo más del 13% interanual. Es un descenso, si queréis, notable, que además se ha visto agudizado a partir de la segunda mitad del año 24, que coincide también con la creación de MasOrange y de alguna forma también más o menos en el tiempo, ¿no? con la nueva propiedad y la nueva estrategia de Vodafone España. Y son esas dos compañías, Vodafone España y MasOrange, ¿no? las que ocupan esa posición intermedia, ¿no? en lo que se refiere a ingresos, de alguna forma, entre ambos extremos que os decía. Esto no es generalmente distinto en el fijo, de hecho en el fijo es mucho más claro. El descenso aquí por parte de Digi es del 8,25 interanual hasta algo menos de los 15 euros al mes.
En la parte superior, pues nos encontramos a Telefónica, cuyo ingreso promedio por cliente fijo ronda los 30 euros al mes. Como veis, hay una diferencia muy marcada y prácticamente en el centro, prácticamente empatados, pues nos encontramos a MasOrange y a Vodafone España con unos ingresos de 23,76 y 22,55, es decir, rondando los 23, 24 euros al mes respectivamente, ¿no? Quedamos entonces con esa idea. La tendencia a la baja se da prácticamente en todo el mercado, evidentemente con diferencias, y esta tendencia, esta idea, ¿no?, del mercado dual. De hecho, si buscamos representar los valores promedio, que yo creo que es bastante claro, pues encontraremos estos valores, ¿no? Los ingresos móviles han caído un 4,70% interanual en el total del mercado, hasta situarse en los 10,25 euros por acceso y por mes. Mientras que los ingresos fijos caen un 7,49 interanual hasta los 25 euros al mes. El comportamiento agregado del mercado en lo que se refiere a este cálculo por ingresos no parece encontrar ese comportamiento estacional tan marcado, ¿no?, que veíamos en el IPC, de subidas en enero con rebajas posteriores, normalmente asociado a campañas muy marcadas, sino que es un declive claro y progresivo, pues ya os digo que se extiende desde los últimos años. Es probable, de hecho es casi seguro, ¿no? Son diferentes metodologías y la bolsa de gasto, que de alguna forma refleja el IPC, pues incluye otras partidas como los ingresos por terminales o los gastos por terminales en el caso del IPC, y probablemente también los servicios de televisión, de hecho. Pero quedaos con esta idea, ¿no? Los ingresos básicos, el pan y la mantequilla, la banda ancha y la voz, bueno, pues siguen descendiendo a ritmos, yo creo que bastante notables en lo que se refiere a ingresos promedio, ¿no? De hecho, podemos todavía dar un paso más, ¿no?, en nuestra investigación, ¿no?, sobre la evolución de los ingresos y tratar de hacer zoom en, digamos que, en la principal bolsa, ¿no?, que son los hogares conectados por FTTH, y separar dos mercados, lo que sería el mercado residencial y el mercado negocios, ¿no? Y lo que nos encontramos aquí, y no podía ser de otra manera, es una marcada diferencia, tanto en el volumen de ingresos como en el comportamiento. En cualquier caso, en ambos sectores hay que reflejar cambios, ¿no?, que muy probablemente además estén asociados a cambios en el reporting, ¿no?, porque son variaciones muy marcadas, ¿no?, que ocurren en un trimestre. Y bueno, porque los datos de los reguladores pues son así, ¿no? Están sometidos a cambios, ¿no? Pero los ingresos asociados al mercado, los ingresos promedio asociados al mercado empresarial son notablemente mayores, pues estamos hablando que en tercer Q del 25 un ingreso FTTH promedio residencial pues estaba rondando los 22 euros de ingreso promedio, frente a poco más de los 17 que se asignan para un hogar, ¿no?, un acceso para un hogar. Y lo que quiero transmitiros también, que la diferencia en el nivel de ingresos ha pasado de ser de 3,14 hace 5 años, en el 2020, a ser 4,63, ¿no? Es decir, la brecha se va agrandando, ¿no? Lo cual nos indica, en primer lugar, que el mercado empresarial, pues bueno, es un mercado especial y que requiere su propia atención, y también nos señala caminos, ¿no?, a la hora de diferenciar y maximizar el valor, ¿no?, de estas infraestructuras. ¿Qué podemos más mirar, ¿no? ¿Dónde está la causa? ¿Cuál es el origen, ¿no?, de esta erosión, ¿no?, en los precios que venimos reportando, ¿no?
insisto, que puede ser visto también como estabilidad, pues en función de lo que se tenga en cuenta, ¿no? Eh, Podemos mirar datos que reporta Digi, como hemos visto, pues digamos que en este mercado dual le corresponde jugar ese papel de Defiant en la parte inferior del ingreso o del precio, y ellos reportan de alguna forma una métrica que ellos llaman ARPU, que se parece mucho al ingreso promedio por acceso del que veníamos hablando hasta ahora, porque no es tanto por cliente, en mi entendimiento, ¿no? Pues, bueno, pues esa métrica en España pues ha pasado de valer 9,8 en el tercer trimestre del 21 a ser 7,8 en el tercer trimestre del 25, es decir, 5 años después, ¿no? También tened en cuenta que en este mix que influye en este ingreso promedio, el peso del fijo es cada vez mayor, porque una de las claves del éxito de DI ha sido entrar muy fuertemente en el mercado fijo, con lo que eso supone de elevación del ingreso promedio, ¿no? Este descenso, además, como veníamos diciendo, en los ingresos se ha visto acelerado, un dato que ya habíamos visto en nuestra cuenta de ingreso promedio desde la creación de más horas, es decir, de los últimos trimestres. Y de hecho, el descenso interanual de esta cifra es del 10,34%. Son, como veis, pues reducciones importantes en un parámetro clave. Podemos comparar eso con la evolución de la misma magnitud, también reportada por Digi, en el país en el que la práctica son el incumbente de la banda ancha fija, es en Rumanía, donde tenemos un valor bueno, pues entre 4 y 5 euros al mes, como veis, notablemente distinto, pero que es extraordinariamente estable, ¿no? Bueno, pues esto también nos manda algún mensaje que tenemos que analizar. Y luego os traigo también los datos de lo que sería la fuente definitiva, ¿no? A la hora de examinar cómo están evolucionando los precios de los servicios de telecomunicaciones en los hogares españoles, ¿no? Que es el panel de hogares de la CNMC. Se ha publicado hace algunas semanas con datos correspondientes al segundo semestre, perdón, al primer semestre, al segundo trimestre de 2025. Y aquí, más allá de fluctuaciones más o menos estacionales, si queréis, o trimestrales, debemos quedarnos con una idea clara, ¿no? Mientras que el paquete 5P, que incluye televisión, pues es razonablemente estable y, bueno, su precio es promedio, está en 78,4 euros. El paquete 4P, que es lo mismo pero sin televisión, incluyendo también telefonía fija, no para de descender. De hecho, hubo algún momento allá por el 2022 que logró estabilizarse, pero de nuevo vemos que a partir final del 23, principio del 24, pues volvemos a una línea de descenso prácticamente paralela a la que veníamos viendo con la anterioridad. Bueno, pues este paquete se fija su ingreso promedio, su coste promedio en 39,2. Como veis, es prácticamente el doble, ¿no? Lo que se ingresa por un paquete 5P que por un paquete 4P. Y no vemos ningún cambio de tendencia, ¿no? Digamos que en esta dualidad del mercado, ¿no? Que también veníamos señalando. Para que lo manejéis, para que tengáis esa idea, el reparto en los paquetes, en el número de paquetes es marcadamente diferente y hay como operadores especializados en cada uno de estos paquetes. Así que la cuota de mercado, es decir, el número de paquetes de Telefónica del total de los 5P son el 46,7%. Estos son datos anuales de la CNMC. Mientras que en el paquete 3P, el paquete 3P que incluye banda ancha móvil, telefonía móvil y banda ancha fija, que es el paquete de mayor crecimiento en este momento,
El operador que más peso tiene, con un 39,2% de cuota, es Digi, ¿no? Mientras que en este paquete 4P que estamos aquí poniendo como ejemplo, ¿no?, de erosión de ingresos, el operador con una mayor presencia es MasOrange, ¿no?, con un 52, casi un 53%, ¿no?, de cuota de mercado en ese paquete, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto también pues, nos da una idea, ¿no?, de cómo cada operador se coloca en una posición en el mercado y cómo unos son más sensibles que otros a esta erosión de los precios, que, insisto, en cualquier caso, es una tónica general, pues como nos han enseñado también las gráficas de ingresos, por lo que serían servicios básicos o servicios esenciales, podríamos llamar, de banda ancha y telefonía. Y esto es prácticamente todo lo que os quería contar en este primer episodio de este año. Si me pidierais que resumiera, ¿no?, pues estas cosas que os he contado, ¿no?, en 4 ideas, pues serían estas, ¿no? El mercado de la banda ancha en España continúa siendo claramente dual. Hay una parte del mercado que no parece verse afectada tanto, pues, por los descensos de precios, mientras que otra, pues claramente sí lo está. En cualquier caso, y si lo agregamos todo, los precios o bien bajan o, como máximo, mirando el IPC, podríamos decir que están estables, pero están completamente desacoplados, tal y como nos indican los propios datos del IPC, ¿no?, de la evolución del índice general, mientras que el índice pues continúa subiendo. El componente 8, comunicaciones, eh, con su comportamiento estacional, está prácticamente plano, ¿no? Y esta tendencia al decrecimiento en ingresos, al menos en servicios básicos, no parece haberse visto alterada por los distintos movimientos que han ocurrido en el mercado español, pues desde principios del 24, principios mediados del 24, ¿no?, con la creación de MasOrange y el cambio de propietarios de Vodafone. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.